Tema de núcleos basales, el penúltimo tema es irrigación, y el viernes mañana vamos a ver nervios craneales. Entonces, les propongo ver como 40 minutos, los quiero al 100, entonces después 10 minutitos para que respiren, se echen agua, baño, y damos irrigación. ¿Va? Yo creo, todo lo que es de la porque es un chingo de ramo. ¿Listos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Hablar una cosa? Ah, sí, ok. Bueno, miren, acuérdense que un núcleo es un acúmulo de sustancia gris en el sistema nervioso central. Por ejemplo, los dos tálamos son grandes núcleos. En la literatura, si buscan este tema, generalmente no se llama núcleos basales, se llama ganglios basales, y es una mala traducción, porque un ganglio ya saben que es el acúmulo de sustancia gris en el sistema nervioso periférico. Entonces es una mala traducción del inglés. Hay otra traducción, una mala traducción muy frecuente igual, bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces algunos se confunden con médula espinal, pero no es una mala traducción, es bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, los núcleos de la base, como su nombre lo dice, son cuerpos de sustancia gris en la base del encéfalo, en la parte más profunda. Entonces aquí les puse una imagen de un cerebro en un corte coronal, en el cual estos son los ventrículos laterales que ya conocen y el tercer ventrículo. Entonces, los núcleos basales están en la profundidad del encéfalo, son parte del encéfalo, ¿no? Y son los siguientes. Antes de hablar de cuáles son, les quiero decir esto que hace. Como el movimiento del cuerpo es muy complejo, acuérdense que el movimiento lo hace la vía corticoespinal lateral y anterior. Entonces, como es muy complejo el movimiento, no solo es moverte ya, se formaron otras estructuras cerebrales que ayudan a que el movimiento sea preciso y adecuado. Uno ya lo conocimos, que es el cerebelo. Acuérdense que el cerebelo hace que el movimiento sea preciso, que no tiembles, que no te pases, que tu movimiento sea coordinado. Y pues bien, hay otros núcleos que también se encargan de que los movimientos sean adecuados. Se le llama la función extrapiramidal, o sea, la función motora fuera de la vía piramidal, o sea, la vía corticoespinal. Entonces, los núcleos basales es la función extrapiramidal del cerebro. Entonces, la función motora, aparte del sistema piramidal, la función extrapiramidal es lo que hacen los núcleos basales. ¿De qué se encargan los núcleos basales? Controlan el movimiento, le dan aprendizaje al movimiento, aprendizaje que si haces algo repetidamente, aprendes a hacer un movimiento, ¿no? Como bailar, por ejemplo. La cognición hace que nuestro movimiento sea pensado e inteligente. Memoria, ¿se acuerdan del área premotora que tiene que ver con que sea una memoria del movimiento? También estos ayudan a que el movimiento tenga una memoria. Y finalmente también tienen conexiones con el sistema límbico, que acuérdense que el sistema límbico es emoción. Entonces, función de los núcleos basales, el control del movimiento, el aprendizaje del movimiento, la cognición del movimiento, la memoria del movimiento y la emoción. Al fin y al cabo, estas estructuras profundas hacen interconexiones con otros sistemas, que son las vías directas, indirectas e indirectas que vamos a ver. De tal manera que aquí quiero que se queden con núcleos basales. Hay dos objetivos. ¿Cuáles son? La anatomía y cómo funciona la neurofisia. Porque pues así dice la materia, ¿no? Neuroanato y neurofisia. Muy bien. Al lado de los ventrículos laterales, en la pared lateral de los ventrículos laterales está un núcleo grande que se forma como en forma de C, como cola, se le llama caudado. El núcleo caudado es muy grande, tiene una cabeza que aquí estaría en yuxtaposición aquí, tiene un cuerpo y tiene una cola. Esto da totalmente la vuelta así. ¿A quién le da la vuelta? Al tálamo. El tálamo es acuérdense que los tálamos son núcleos ovoideos que están justamente al lado del tercer ventrículo, que se comunican entre sí por una adherencia intertalámica. Entonces, este es el tálamo, el azul. Entonces el núcleo caudado lo rodea completamente hacia abajo. Entonces, la cabeza del núcleo caudado, o sea, aquí, justo aquí abajito hay un núcleo que se llama el núcleo accumbens.
Entonces, núcleo el núcleo accumbens con doble C. El núcleo accumbens es el núcleo de la recompensa. De tal manera que cuando hago algo que me gusta, no sé, dar un beso, comerme una paleta, algo que me guste, ir al cine, ver una película, este es el núcleo que se encarga de que tú aprendas que eso que haces te gusta. Y es el núcleo de la recompensa, núcleo basal, accumbens. Entonces sabemos que también los núcleos basales tienen un componente emocional. Muy bien. Entonces, en la cabecita del núcleo caudado está el núcleo accumbens. Y todo el resto es núcleo caudado. Cabeza, cuerpo, cola. ¿Quién termina en la cola del núcleo caudado? Quien termina en la cola del núcleo caudado son las amígdalas. Las amígdalas son unas bolitas muy chiquititas que están en el lóbulo temporal. ¿Se acuerdan que el lóbulo temporal tiene 5 giros? T1, T2, T3. El lóbulo, el giro temporooccipital y el parahipocampal. Pues en el más medial, en la puntita, está la amígdala. Mientras una se encarga de la recompensa, el otro es el núcleo del enojo. O sea, esta parte del cerebro se encarga específicamente de emociones como la ira. De hecho, se ha visto que en personas con difícil control de sus emociones, en estudios muy específicos y complejos del cerebro, puede haber hipertrofia amigdalina. Y de hecho, hace muchos años, cuando la psicocirugía apenas estaba en auge, ¿qué es la psicocirugía? La cirugía de las enfermedades psiquiátricas. Decían, ¿y si le quitamos las amígdalas a los pacientes? Y de manera experimental, literal, le quitaban las amígdalas a los pacientes bilateral, y los pacientes estaban ya muy dóciles, muy apacibles. O sea, les hablo de pacientes muy violentos. Entonces, pues, es un target quirúrgico, las amígdalas. Muy bien, núcleo caudado. Siguiente. La amígdala no es un núcleo de la base, ¿eh? Este no es un núcleo de la base, solamente les estoy diciendo que termina, la cola del caudado se fusiona a las amígdalas. Muy bien, luego sigue este que tiene forma de triángulo, ¿ven? Tiene uno externo y tiene dos internos. Miren, el externo es el verde y los internos son las dos bolitas naranjas. Pues bien, esos que están ahí tienen este nombre. El más externo se le conoce como putamen. Putamen significa cáscara. Putamen. Y los otros dos que están metidos en estudios histológicos, los neurohistólogos vieron que estos núcleos son muy pálidos. Entonces le llamaron globo porque es en forma de globo, pálido externo, GPI, y globo pálido interno. GPI, globo pálido interno, putamen. Y pues ya saben que el azulito que está al fondo es el tálamo. ¿Ok? Entonces, esos son los núcleos basales. Caudado, putamen, globo pálido externo, GPE, globo pálido interno, GPI. Y luego hay otro que está abajo del tálamo. Miren, abajo del tálamo puse dos puntitos. Se le llama núcleo subtalámico. Abajo del tálamo. Todos estos son telencefálicos, excepto el núcleo subtalámico, porque ya saben que el tálamo es diencefálico. Y finalmente en este dibujito, antes de pasar a lo siguiente, aquí hay una corredera. O sea, hagan de cuenta que es como un tránsito, ¿no? Como una calle que va así. Aquí, también acá. Y esa que se forma como carretera se le llama cápsula interna. La cápsula interna entonces es un paso de sustancia blanca que ayuda para que pase la vía corticoespinal justo en medio de los núcleos de la base y el tálamo. Cápsula interna. La cápsula interna tiene 1, 2, 3, 4, 5 porciones. Tiene un brazo anterior, tiene un brazo posterior y tiene una rodilla. Brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Y luego tiene otras dos porciones. El conjunto del putamen y los dos globos pálidos, el globo pálido interno y el externo, se llama núcleo lenticular. El conjunto del putamen y los globos pálidos, núcleo lenticular, porque pues tiene forma de lente, o eso se imaginaba, ¿no? Entonces, cuando les diga núcleo lenticular, son estos. Entonces, la tercera y cuarta porción, 1, 2, 3, la cuarta y quinta porción de la cápsula interna es
Una va abajo del núcleo lenticular y otra va atrás del núcleo lenticular. Entonces esas porciones se le llaman sublenticular y retrolenticular. Entonces, 5 porciones de la cápsula interna, ¿verdad? Brazo anterior, brazo posterior, la rodilla, la porción que va hacia abajo, sublenticular, la porción que va hacia atrás, retrolenticular. ¿Cuál es la importancia de la cápsula interna? Que por aquí, justo en este trayecto, pasa la vía corticoespinal. Entonces, si hay alguna afección en esta zona como una hemorragia, el paciente va a tener alteraciones motrices. La vía sublenticular se sabe que está relacionada intrínsecamente con la vía auditiva. Y la vía retrolenticular está relacionado con la visión. Entonces ahí hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Vía retrolenticular, la vía relacionada con la visión, la sublenticular con la audición, y el resto de la cápsula interna tiene relación con la vía corticoespinal. Luego, lateral al núcleo lenticular, aquí hay una pequeña sustancia gris que se le llama claustro. Entonces, el claustro realmente no tiene ninguna función, solo es una islita de sustancia gris. Y el claustro lo que va a hacer es delimitar dos estructuras más. Si hay cápsula interna, hay cápsula externa. Entonces, medial al claustro, cápsula externa. Lateral al claustro, cápsula extrema. Entonces, hay una cápsula interna que se divide en 5 porciones: brazo anterior, brazo posterior, rodilla, porción sublenticular que tiene que ver con la audición, porción retrolenticular que va hacia atrás, tiene que ver con la visión, el claustro, que es una islita chiquita de sustancia gris que delimita la cápsula externa y la cápsula extrema. ¿Estas qué funciones tienen? Pues realmente solamente sirven de coraza, o sea, no pasa algo elocuente aquí, ¿no? Lateral a la cápsula extrema está la ínsula y luego ya viene el lóbulo temporal. Entonces esas son todas las capas del cerebro, desde superficial a profundo. Vamos a verlo al revés, miren. Lóbulo temporal, lóbulo parietal, ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, núcleo lenticular, cápsula interna, tálamo y ventrículos. Así vendría. ¿Cómo se clasifican los núcleos de la base? ¿Vamos bien? ¿Sí? Los núcleos de la base se clasifican en dorsales y en ventrales. Dorsales hacia arriba, ventrales hacia abajo. Los núcleos de la base dorsales, entonces, es pura nomenclatura esto, miren. Los núcleos de la base dorsales son el estriado o neoestriado, estriado nuevo, o estriado dorsal. Esas tres cosas es exactamente lo mismo. Estriado a secas, neoestriado o estriado dorsal es exactamente lo mismo. Estas tres cositas, ¿qué significan? El estriado, neoestriado, estriado dorsal es la unión, la voy a poner con colores, del caudado con el putamen. Entonces el estriado, neoestriado o estriado dorsal es caudado y putamen juntos, ¿ven? Bien. A la unión de los dos globos pálidos, el interno y el externo, se le conoce como pálido estriado. Entonces el pálido estriado es la unión del globo pálido externo y el globo pálido interno, o sea, GPI y GPE. Ok. Núcleo lenticular, ya les dije que uniones. El núcleo lenticular es la unión del putamen y del pálido estriado, o sea, putamen, globo pálido interno y globo pálido externo. Así va. Vamos con el aquí pálido estriado. Y finalmente, la unión de todos se le llama cuerpo estriado.
O sea, el cuerpo estriado es la unión del neoestriado, o sea, caudado y putamen, junto con el pálido estriado. O sea, el cuerpo estriado es caudado, es putamen, es globo pálido externo y es globo pálido interno. O sea, todos juntos es el cuerpo estriado. GPI, GPI. ¿Ya vieron? Solo es una nomenclatura. Entonces, si les hablo del estriado a secas, neoestriado o estriado dorsal, es caudado y putamen. O sea, estos. Si les hablo del pálido estriado, solo son los dos globos pálidos. Si les hablo del lenticular, es putamen y pálidos. Si les hablo del cuerpo estriado, son todos. Ese es el estriado dorsal. Estos tienen función motora, mientras que el estriado ventral tiene función más que nada límbica, o sea, con las emociones. El estriado ventral está más fácil porque solo se resume una cosa: la sustancia denominada, la sustancia denominada de Rachel. La sustancia denominada de Rachel. ¿Qué es la sustancia denominada de Rachel? Mañana vamos a ver que el primer nervio craneal es una bolita, que es el bulbo olfatorio, luego viene el tracto olfatorio y luego se divide en estrías olfatorias. Este es el primer nervio craneal, el olfatorio. Justo donde se dividen las estrías olfatorias se forma una pequeña bolita en forma de tubérculo y justo atrás de ella hay una sustancia con muchos puntitos, con hoyitos muy chiquitos. Ahí se encuentra la sustancia denominada de Rachel. Y la sustancia denominada de Rachel involucra tres cosas. Uno, el tubérculo olfatorio. El tubérculo olfatorio se encuentra entre las estrías olfatorias. Dos, el núcleo accumbens, que ya habíamos mencionado. El núcleo accumbens es parte también de todo esto, de la sustancia denominada de Rachel. Y finalmente, el núcleo basal de Meynert. Núcleo basal de Meynert. ¿Qué es lo importante del núcleo basal de Meynert? Es así como el núcleo que tiene noradrenalina, el núcleo que tiene más noradrenalina en el cuerpo humano, el locus coeruleus, que lo vimos en su tema, de cuarto ventrículo. El núcleo basal de Meynert es el que tiene más acetilcolina. Entonces, los núcleos basales ventrales están en una sustancia que se llama denominada Rachel, el cual está cerquita de donde está el tubérculo olfatorio, que corresponde a la unión de las estrías olfatorias. Y en sí la sustancia denominada Rachel se compone de tres cosas: el tubérculo olfatorio, el núcleo accumbens, que es de la recompensa, y el núcleo basal de Meynert. ¿Vale? El núcleo subtalámico no lo mencioné porque ese es independiente a todos los demás. ¿Por qué es independiente? Porque filogenéticamente no se relaciona con los demás núcleos basales. Todos son telencefálicos excepto el núcleo subtalámico. Ok, lo que sigue a continuación es que les voy a explicar qué es el núcleo subtalámico y finalmente cómo se conectan los núcleos entre sí. ¿Más qué? Acetilcolina. Sí. Pues. Doctor, ¿qué función tienen los núcleos dorsales? Sí. Estos más que nada son motores y los ventrales más que nada son límbicos. O sea, los núcleos dorsales ayudan al movimiento adecuado y los núcleos ventrales ayudan que el movimiento tenga un componente emocional. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Nadie? ¿Quedó claro la nomenclatura? Ok, dos cositas más. Este tema tiene intrínsecamente relación con una enfermedad bien importante que es el Parkinson. Entonces, si entienden esto, ya cuando lleguen al neuro ya va a ser más fácil. Ya me olvidó todo aquí.
Los temblores, todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Bien. Vamos a las vías pálido-talámicas. Tálamo. El tálamo. Abajo del tálamo está el núcleo subtalámico. ¿Sí va? Y al lado está el núcleo lenticular. Ya saben que el núcleo lenticular es globo pálido externo, y vamos a pintar el putamen de rojo. Entonces, miren, tálamo, subtálamo, núcleo lenticular. Aquí vendría la cápsula interna y demás. Entonces, entre el tálamo y el núcleo subtalámico hay una pequeña zona que se le conoce como zona incierta. ¿Qué es la zona incierta? Yo, acuérdense de la clase de tálamo, les dije de que hay unos núcleos que se llaman núcleos reticulares. La formación reticular tiene que ver con el estado de alerta, con estar despierto. Son neuronas en forma de red. Entonces, esas neuronas van desde la médula hasta el tálamo, tálamo-médula. Entonces, cuando llegan todas las neuronas de la formación reticular y se fusionan con los núcleos reticulares, esa fusión termina siendo la zona incierta. Entonces, la zona incierta es la fusión de la formación reticular con los núcleos reticulares del tálamo. Imagínense que aquí van las neuronas, aquí van, y justo en la fusión, digamos que la interfaz de las neuronas reticulares con el tálamo se le conoce como zona incierta. Muy bien. El núcleo subtalámico también se le conoce, vamos a ponerle HT, núcleo subtalámico se le conoce como corpus de Lewis. ¿Mande? ¿Mande? ¿De cuál núcleo? Ah, sí. Los núcleos reticulares son, la formación reticular, perdón, es la que hace que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos conscientes de nosotros mismos. ¿Cómo? Ah, no. No, retrolenticular es porque va atrás del núcleo lenticular. Lenticular, no reticular. Ok, no tiene que ver. Lenticular es ese triángulo. Reticular son neuronas en forma de red, por eso se llama reticular. Cuando suben y se fusionan con los núcleos reticulares se llama zona incierta. El núcleo subtalámico se le llama núcleo de Lewis. Y el núcleo subtalámico, van a verlo ahorita en las vías, ayuda a relevos. Entonces, antes de hablar de los relevos, hay unas cosas que se llaman campos de Forel. Campos de Forel. Los campos de Forel o campos H es exactamente lo mismo. Se les llama campos H porque fueron descritos por Hauenfelder. Campos de Forel o campos H es lo mismo. Y núcleo subtalámico o cuerpos de Lewis es exactamente lo mismo. Bien. Los campos de Forel son vías que van del tálamo hacia el globo pálido, pasando por el núcleo subtalámico. Miren, hay una vía que va así. Hay una vía que va así. Entonces, esos son los campos de Forel, los campos H, los campos de Forel. Entonces, los campos de Forel son tres. El H a secas, el H1 y el H2. H, H1 y H2. El H a secas es esta curvatura que se hace aquí. Y ese se le llama el campo de Forel H o campo prerubral. Se le llama campo prerubral porque está muy cerca. ¿Mande? 5:35 de la tarde. Okay. Pantalla apagada. El campo H se le llama prerubral porque se acerca un núcleo rojo, así se llama, núcleo rojo, por eso es prerubral. Parece que rubral, rúbrico, te pone rubicundo, te pone rojo, rúbrico, rojo.
campo perrural. El H1 es este. El H1 es el fascículo que va del tálamo. Entonces, el 1 se le llama fascículo talámico. Fascículo talámico. Y el H2 es el morado. Este se le llama fascículo lenticular. Fascículo lenticular. Entonces, ¿qué son los campos de Forel? O campos de Hauenfelder o campos H. Los campos de Forel son interconexiones tálamo-palidales. Del tálamo al globo pálido interno. Los campos de Forel, las conexiones pálido-talámicas o tálamo-paliciales, se subclasifican en tres. Realmente se significan solo son dos, ¿no? Es H1 y H2. Nada más que, como Hauenfelder quería verse interesante, dijo que la curvatura del H1, que está cerca del núcleo rojo, le pongamos campo perrural. El H1 es todo esto, se llama fascículo talámico, y el H2 pasa arriba del núcleo subtalámico, abajo de la zona incierta, y se le llama fascículo lenticular porque va al núcleo lenticular. Sí, este tema es mucho de nomenclaturas, pero ya entendiéndolo ya está fácil. Si lo lees así dices que chingados, pero si lo ves en un dibujo ya está más fácil, ¿no? O bueno, quiero pensar que sí, ¿no? Entonces esos son los campos de Forel. Al fin y al cabo todos se conectan de así. Les repito. El núcleo subtalámico van a decir, ¿y esa madre qué, no? O sea, solo está ahí flotando. Bueno, ahorita van a ver en las vías directas e indirectas la importancia de esto. Entonces, el núcleo subtalámico es un núcleo estancia gris que está abajo del tálamo, que se llama también cuerpos de luz. Entre el núcleo subtalámico y la sustancia, la zona incierta, pasan los campos de Forel o campos H, que son vías tálamo-palidiales. Está el H1, que es fascículo talámico, que pasa adelante y abajo del núcleo subtalámico. El H2, que pasa abajo de la zona incierta, arriba del núcleo subtalámico, y se va directamente al globo pálido. Y el H, que es parte del H1, es la curvatura más externa de H1, que se acerca al núcleo rojo, se llama campo perrural. ¿Cómo lo podría preguntar? Con un dibujito así bonito y coqueto, y le señalo esta madre que es, y ya ustedes van a decir fascículo lenticular. O, ¿qué estructura delimita H2 hacia posterior? Zona incierta. ¿Qué delimita el núcleo subtalámico hacia caudal? H1. ¿Sí? ¿Listos para quebrarse la cabeza? ¿Puedo borrar? Ok, ya, último, les prometo que ya es último este tema. ¿Y este rollo qué? O sea, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo se interconectan estas estructuras? Pues por medio de las vías de los núcleos basales. Las vías de los núcleos basales. Entonces, todo esto se resume a tres dibujos. La vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. Los veo muy apagados, muy cansados, por no decir muy hasta la madre. Sí, güey. ¿Quién es el neurotransmisor excitatorio por excelencia? Excitatorio. ¿Cómo? Sí. Ok, Inhibidor entonces, de GABA. para analizar esto vamos a decir que hay estructuras glutamaérgicas y hay estructuras GABAérgicas. Para entenderlo entonces, las estructuras que son excitatorias son las siguientes. La corteza premotora, el tálamo y el núcleo subtalámico o cuerpos de Lewis. Esos tres se excitan. ¿Quién se inhibe? Tamen, globo pálido interno, globo pálido externo. Resumen, el núcleo lenticular por naturaleza es inhibitorio. Y los excitatorios son la corteza premotora, el tálamo y el núcleo subtalámico. Eso es básico entenderlo.
para después saber cómo actúan esto. Entonces, vía directa. Ahí va. Todo inicia en la corteza premotora. En rojo voy a poner lo que excita y en azul voy a poner lo que inhibe. La corteza premotora es excitatoria. La corteza premotora se dirige directamente hacia el putamen. Acuérdense que el núcleo reticular es putamen, globo pálido interno, globo pálido externo. Les voy a poner un pequeño recordatorio aquí de cómo es, ¿no? Miren, núcleo caudado. Aquí vamos a poner el núcleo reticular. Acuérdense que el núcleo reticular se divide en tres: globo pálido interno, globo pálido externo, putamen. Viene el tálamo aquí. Y abajo de los tálamos está el núcleo subtalámico, aquí vendría. Entre el núcleo subtalámico y el tálamo está la zona incierta. Okay. Así va. Entonces, la corteza, que de arriba, activa el putamen. El putamen lo que hace es que al activarse, se activa un inhibitorio. Entonces, el putamen va a inhibir al globo pálido interno. Se salta el externo porque es vía directa. Entonces, globo pálido interno. El globo pálido interno inhibe un inhibitorio. Si inhibe el que inhibe, ¿qué función va a tener? Acuérdense de sus clases de matemáticas de ¿excita o inhibe? Excita. Ajá, excita. Entonces, el putamen que inhibe al inhibitorio. Y el inhibitorio al no estar inhibido, activa el tálamo. ¿Y el tálamo es excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. Le regresa la información a la corteza premotora. Y ahí, la vía directa. Por lo tanto, la vía directa de los núcleos basales facilita el movimiento. Es una vía, así como cascada, que hace que el movimiento se haga. Entonces, miren, la corteza premotora identifica que hay un movimiento. Esta le dice al putamen que se active. El putamen inhibe el globo pálido interno. Al inhibirse el que inhibe, se activa el tálamo. Y el tálamo regresa la señal a la corteza premotora. Y así se facilita el movimiento. Entonces, así como hay vías que facilitan que nos movamos, va a haber vías que inhiban el movimiento. La vía indirecta y la vía directa, indirecta e hiperdirecta, perdón, van a inhibir el movimiento. ¿Cómo va esta onda? Corteza premotora. Lo mismo, miren. La corteza premotora es excitatoria. Entonces, va a excitar al putamen. Va a activarlo, ¿no? Como ya no es directa, entonces el putamen ya no se puede saltar al globo pálido externo. Entonces, el putamen lo que hace es inhibir. Fíjense que en azul son los inhibitorios. Inhibir al globo pálido externo. La función del globo pálido externo es dirigirse al núcleo subtalámico. Miren, ahí les van este dibujito. Corteza. La corteza va al putamen. Putamen al globo pálido externo. Globo pálido externo al subtálamo. Subtálamo al globo pálido interno. Este al tálamo y el tálamo a la corteza. Así va el circuito. Entonces, putamen al activarse inhibe al globo pálido externo. Globo pálido externo es inhibitorio. Entonces, si inhibe el inhibitorio, por lo tanto, va a activar el núcleo subtalámico, cuerpos de Lorenz. ¿El núcleo subtalámico es excitatorio o inhibitorio? El núcleo subtalámico va a activar entonces al globo pálido interno. ¿El globo pálido interno activa o inactiva? Inactiva el tálamo. ¿Bien? Inactiva el tálamo. Y el tálamo, que no funciona, por lo tanto, va a inhibir a la corteza. Y así, un movimiento no está súper excitado. Por ejemplo,
yo quiero mover mi brazo así. Es una facilitador de movimiento. Pero si yo ya no quiero moverlo, o no quiero que el movimiento sea muy pronunciado, entonces se activa la vía indirecta para inhibir. Por ejemplo, si tú haces esto, se activa tu bíceps, se inactiva tu tríceps. Entonces, por un lado se facilita y por otro lado se inhibe. Imagínense si la inhibitoria no funciona. Entonces el paciente va a estar así, temblando, porque no hay alguien que inhiba el movimiento. Esa es la base del Parkinson. Pero bueno, yo me estoy metiendo 4 semestres arriba de que les toca, porque me vale gorro. Y les va la fácil. Corteza premotora. Esta es la vía hiperdirecta. La vía hiperdirecta se salta todo este desmadre y directamente se va hasta el núcleo subtalámico. O sea, se salta el putamen, globo pálido externo y directamente va al núcleo subtalámico. Por favor. El núcleo subtalámico, que es excitatorio, va a activar al globo pálido interno. Y el globo pálido interno va a inhibir o va a activar. ¿A quién? Al tálamo. Y el tálamo, si se le quita la función del tálamo, entonces va a activar o va a inhibir la corteza. Al fin y al cabo, la vía hiperdirecta y la vía indirecta es lo mismo, nada más que aquí pues le dio hueva y se saltó pasos. ¿Pero se dan cuenta cómo es lo mismo? Sí, sí. Y finalmente hay una cosa. ¿Vale? Hay una cosa que se llama sustancia, ya el último decía, sustancia negra. La sustancia negra, o nigra, suena discriminante, pero al final se llama nigra. La sustancia negra es una sustancia que está en el mesencéfalo que tiene dos partes, una compacta y una reticular. La sustancia negra compacta tiene células compactas y la sustancia negra reticular tiene las células en forma de red. De tal manera que la sustancia negra compacta está en el mesencéfalo y genera un neurotransmisor bien importante que se llama dopamina. Entonces, esta parte del mesencéfalo también ayuda a los núcleos basales. Y lo que hace la sustancia negra es que la sustancia negra, le pongo CNC, que significa sustancia negra partes compacta, sustancia negra partes compacta. ¿Okay? Y la vía directa tiene un receptor que se llama D1. Y en la vía indirecta tiene un receptor que se llama D2. Entonces, lo que va a hacer la sustancia negra es, en la vía directa, por medio del receptor D1, activar al putamen. Y en la vía indirecta, por medio del D2, activa al putamen también. Es lo único que quiero que se queden. O sea, la sustancia negra, digamos que es como un árbitro que le manda señales al putamen, igual que la corteza, para activarlo o desactivarlo. Específicamente lo que pasa en el Parkinson es que hay degeneración de la sustancia negra en la parte compacta, entonces no hay dopamina, no se activa la vía y se hace un desmadre. Eso prácticamente es. Quédense nada más que en el mesencéfalo hay una sustancia negra, se llama sustancia negra porque tiene mucha melatonina, es negra, tiene dopamina, que es un neurotransmisor, y la parte compacta tiene receptores de 1 y de 2 que activan a la vía directa de 1 y a la vía indirecta de 2. La dopamina, aparte de esta vía se le llama nigroestriada. La vía nigroestriada, o sea, va de la sustancia negra al cuerpo estriado, ¿no? En este caso al putamen. Vía nigroestriada. Y ahora sí les prometo que ahora sí. Perdón, es que me acuerdo de cosas así. Una lluvia ideal. Finalmente, la dopamina tiene 4 vías. La vía nigroestriada, que ayuda al movimiento. La vía mesocortical. Meso viene de mesial. En neuroanato, en anatomía en general, mesial significa basal. Por ejemplo, si esto fuera un cerebro, el piso es la parte mesial o basal. Entonces la vía mesocortical es la vía basal, o sea, mesencéfalo, que va a la corteza. Entonces, la dopamina tiene una vía nigroestriada, o sea, de la sustancia negra al núcleo estriado, al putamen, y ayuda a los núcleos basales a los movimientos extrapiramidales. Tiene una vía que va del mesencéfalo a la corteza, que ayuda a la cognición.
Tiene una vía que se llama mesolímbica, como su nombre lo dice, va de la región mesial al sistema límbico. Cada que hablemos del límbico son las emociones. Ese tema ya no alcancé a dar de modo, pero bueno. Y finalmente la vía túbero-infundibular. La vía túbero-infundibular va al tallo de la hipófisis, y lo que hace la vía túbero-infundibular es inhibir a la prolactina. Hay 4 vías de la dopamina. Nigroestriada va a los núcleos basales y ayuda a los movimientos extrapiramidales. Vía mesocortical va a la corteza. ¿Qué corteza? La corteza prefrontal y ayuda a la cognición. Mesolímbica va de lo del mesencéfalo, va al sistema límbico y ayuda a controlar las emociones. Y la vía túbero-infundibular, que va del mesencéfalo al tallo de la hipófisis e inhibe la prolactina. ¿Cuál de las 4 es la más importante de todas? La nigroestriada. Las demás X. No X, pero pues ahí está, ¿no? Bien, ya, con este acabamos este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay una hora, ¿eh? ¿Qué significaba el meso? ¿Cuál? Meso o mesial. Entonces, la vía mesocortical significa que va de una región mesial o basal, en este caso el mesencéfalo, a la corteza. Mesocortical, de la región mesial a la corteza. Mesolímbica, de la región mesial al sistema límbico. Siempre pregúntense qué significan las palabras, y así va a ser más fácil. Estoy muy cansado, ¿prefieres que les siga? Nigroestriada es lo más importante porque es la sustancia negra, por medio de sus receptores de 1 y de 2, activan al glutamato. En el caso de la directa, receptor de 1, en el caso de la indirecta, receptor de 2. Se llama nigroestriado porque va de la sustancia negra al nigroestriado. Y es la más importante. Si la vía nigroestriada falla, entonces como cascadita, todo esto falla. Y entonces los pacientes tiemblan, están huevos duros, caminan lento. ¿Ok? ¿Sí se entendió este rollo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si les pregunto si me contestan bien. ¿Sí? ¿Aplicamos una pregunta al azar? ¿No? ¿Sí? No traigo el cerebro, ¿qué puedo aventar? Esto, pero me la regresan porque son mis pastillas. Ahí va, le voy a pegar a alguien en un ojo y luego. De pregunta. ¿Pero quién va a contestar? Bueno, ¿qué? Rodrigo. Muy bien, a ver, ahí va. ¿Cuál de las vías de los núcleos basales? Ahí está el acordeón, pero bueno. Facilita el movimiento. Nigroestriada. Así es. ¿Quién inhibe el movimiento? Ok. ¿El núcleo subtalámico es excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. ¿El núcleo lenticular son inhibitorios o excitatorios? Inhibitorios. ¿Qué receptor de la vía de la dopamina está relacionado con la vía indirecta? ¿Qué receptor de la dopamina se relaciona con la activación del movimiento? La función del globo pálido interno hacia el tálamo es inhibirlo o activarlo. Inhibirlo. Está ya, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Quieren 5 minutos o ya le damos de lleno? Perfecto. Esta les voy a dibujar. Sí, no dije que me lo domino, dije que me lo tuve que aprender a fuerzas.
seguro? No, no. Yo estoy ayudando sin saber. Estamos haciendo la cosa. Perdón por hacerte así. Perdón por hacerte así. Perdón por hacerte así. No entendiste, ¿verdad? Perdón por hacerte como tú haces cuando sientes algo. Ah, mira, se está escuchando todo. No te estoy diciendo, yo solo lo hice así por gusto. Tal vez voy a quitar esto del video. Es que estoy cansado. Ahora piensas que te estoy diciendo. ¿Te enojaste? Pero de todas formas sí te lo tomaste personal. No todo te lo tienes que tomar personal. Y ya como digo, oye, sí, si lo vas a subir, borra lo que estoy diciendo. ¿Se escucha? Pero sí, Van a ser. Por favor, gracias. Irrigaciones hermosas. Iba a decir lo que tenía que ir
hace así. Go, go. Se pueden cargar fuera molestar. Voy a salir, ¿me puedes mandar una captura? ¿Puedes mandar una captura? Estoy grabando, ¿no? ¿Te salió? No, estoy solo para hacer. Ahí está bien. Ahí, ¿no? Llama. ¿Quién eres tú? La grabación de quería comentar comenté cosas así. Ahí me tocaba. ¿Qué miedo es uno? ¿Qué significa? Bueno, según mi papá, mi tatarabuela sí era española, pero ya de conocerlo y todo. Llegó a México y pues ahí se quedó y... Llegó a Chiapas. Llegó a Chiapas. Ah, no, no. Ella es de Veracruz. Mi abuelo de Veracruz, pero de Chiapas. Ya nació en Chiapas. San Juanito del Corazón. Capillas Villalobos, ¿no?
Es igual que yo, güey. Por eso me preguntaba. Villalobos es aquí, o sea, como de tu abuelita de Chiapas. Sí. Bueno, por eso te decía, chance, una Una conexión. Somos Todavía faltan, ¿verdad? Salieron. Tengo tiempo para copiar los dibujos. ¿Sí? Ah, bueno, copio. No, me voy aquí afuera. Bueno, y fica grabando ya. Aprovechar. No, y niño, le das un dibujo. Sí, que la verdad yo soy el peor y entonces yo diría que... No creo necesario soltar. ¿Cuál? Creo necesario soltar. No, bueno. Más o menos es algo que se aprende viendo videos y todo leyendo. Polígono de Willy sale fácil. Se llama lo otro. Y la luz está buena para el coche. Como el día en Palaga. Pero quiero hacer un déficit calórico, es que ya duele. O sea, no. No como mucho, pero sí. De repente lo traigo en dos. Y anteriormente practicaba boxeo y natación y un tiempo intenté con fútbol, pero de la delantera no se puede. Me queda más como defensa lateral porque hace como que no sé qué hago, pero nunca me estaba haciendo. Y entonces me acuerdo que un chavo estudié el cielo, creo que en la cabeza. Creo que no harías el combate, pero La neta sí. sabes cómo se llama. Tipo al Bishop. No profesional, pero por lo menos me tocó las manos y no salí corriendo. Güey, yo voy al gimnasio. No sé por qué. Muy tranquilo, fácil. Yo golpeo y siento que se me va la mano así, porque yo pienso que es porque pero no se golpea. Sí, pero es normal, o sea, para condición. En mi caso, como fatal, no sé qué quedar 15 años. Nada que duele. Normal. Pero No, todavía no. son las Hay una que otra. Hasta la menor rayita es una arteria, ¿eh? Hasta la menor rayita es una vena, una arteria. No lo voy a mover. Ok, me dicen, ¿le damos o...? ¿Sí? Entonces, miren. Ya estos son los dibujos totales de la clase. De irrigación. Entonces, miren. Irrigación cerebral. Hay datos bien fascinantes del cerebrito. El cerebrito es el 2% del peso del organismo. El 2%. Y con ese 2% le basta para que el 20% de todo el gasto cardíaco lo necesita el cerebro. O sea, tan poquito peso necesita tanta sangre, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa? Que se sepan las principales arterias del cerebro, que se sepan los principales senos venosos y ya, ¿no? Bien, entonces, vámonos. ¿Cómo estudia? Bueno, esto es de siempre, ¿eh? En la anatomía, ahorita que está en anatomía. Las arterias siempre estudianlas así, del corazón hacia la periferia. Las venas, ¿cómo las estudias? Del retorno venoso al corazón. O sea, las arterias van de la aorta a la periferia. Y las venas van de las vénulas, o los capilares venosos, hacia la vena cava, ¿no? Okay. Vámonos con las arterias. Todo inicia en el callado aórtico, bien. Callado aórtico. Acuérdense que del lado derecho, esto es como si lo viéramos así. Entonces,
Esto es derecho, esto es izquierdo. Estoy viendo de frente. Bien. Del lado derecho está el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico genera dos ramas. ¿Sí? Sí. Esta, la arteria, Subclavia. y por otro lado, Carótida. la carótida común. Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de la circulación anterior. La circulación anterior del cerebro es la circulación carotídea. Entonces, del lado derecho, la arteria carótida común emerge del tronco brachiocefálico. Del lado izquierdo, la arteria carótida común emerge directamente del callado aórtico. La subclavia también directamente del callado aórtico. Entonces, nunca se les olvide, ya cuando avancemos en neuro o para su vida, cuando ven un estudio así de vasos sanguíneos que se llama angiografía y no sepan cuál es derecha e izquierda, pues sin duda donde está el tronco brachiocefálico es el lado derecho. Y donde se emerge directamente la carótida y la subclavia es el lado izquierdo. Olvídense de esta madre que está aquí, se las pongo también ahí porque todo va junto con pegado, ¿no? Pero vamos a diferenciarlo. Entonces, carótida común. La carótida común se origina del lado derecho del tronco brachiocefálico y sube a nivel del cuello hasta que se bifurca en una arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Referencias. ¿Dónde se bifurca la carótida común? ¿A qué nivel de qué cuerpo vertebral? C3. A nivel de C3-C4. Justo ahí ese nivel, la carótida se bifurca. Ok, pues chido que digas eso, ¿no? Pero si tú quieres ver en un paciente así rápidamente, ¿dónde está C3-C4? ¿Qué estructura anatómica toca? ¿Cartílago? Entonces, C3 y C4 corresponde al borde superior del cartílago tiroideo. Entonces, tóquense la manzanita de Adán, toquen el borde superior, toquen el borde inferior, delimítenlo, ¿no? De hecho, si tocan el borde inferior, sienten como una comisura y abajito está el hueso. ¿Cómo? No, no. Abajo el cartílago tiroideo, ¿qué? Cricoides. Entonces, tocan el borde superior, sienten como una prominencia. En las mujeres no tan angulada y en los hombres más angulada. ¿Por qué el cartílago tiroideo en las mujeres es más plano y en el hombre está más angulado? ¿Por las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales. Ustedes, hombres, cuando se encuentren a una mujer y tengan dudas si es mujer, hagan dos cosas. Antes de huir, ¿no? Cada quien. Véanle su cartílago tiroides. Si está un pico ahí, eso es hombre. Y otra las manos, o sea. Pero hay hombres con manos muy finitas, ¿no? Entonces, esta madre no engaña, ¿eh? Y esta madre no sucede. Bueno, puede haber mujeres con esta cosa un poco más prominente porque tengan mucha testosterona, ¿eh? Puede ser. Pero son mujeres también. Entonces, a nivel de C3 y C4, la carótida se bifurca. Esto es a nivel del borde superior del cartílago tiroideo. La carótida se divide en una externa y una interna. Como quiero que sean muy chingones, no solo nos vamos a quedar con la carótida interna, vamos a hablar de la carótida externa. Solo les voy a decir las ramas, no me voy a ir tan. Ramas de la carótida externa. La primera rama de la carótida externa es, yo creo que le voy a poner siglas aquí. Primera rama, tiroidea. ¿Cómo? La tiroidea superior. Luego va la arteria lingual. Luego va la arteria faringe ascendente. Luego va a la cara, arteria facial. Luego va la que va hacia la oreja hacia atrás, auricular posterior. Luego la que va hacia la nuca occipital. Y finalmente, la arteria carótida externa termina en dos grandes ramas. Por un lado la maxilar interna y por otro lado la temporal superficial. Los famosos sentidos, ¿no? ¿De qué se
pacientes que, y así dicen, me duelen los sentidos. Cuando el paciente dice es que me pulsa algo aquí, pues ¿qué es lo que le pulsa? La arteria temporal superficial. Y si un paciente siente que le pulsa la sien, seguramente tiene hipertensión arterial y la pulsatividad de la sangre aquí la refleja, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa de la arteria carótida externa? Que sepan las ramas. La que va a la tiroides, la que va a la faringe, la que va a la lengua, la que va a la cara, la que va atrás de la oreja, la que va a la nuca, la maxilar interna y la temporal superficial. ¿Qué significa fe? Auricular posterior. La maxilar interna es una arteria bien compleja que genera ramas profundas, la pterigoidea, la meningia media, ramas muy profundas. Pero bueno, solamente quiero que sepan que estas son las ramas. Les repito, la tiroidea, la lingual, la faringe ascendente, la facial, la auricular posterior, la occipital. Y una buena pregunta sería, aparte de las ramas, sería ¿cuáles son las ramas terminales? Por un lado, la temporal superficial, que es la que le da toda la irrigación a la piel cabelluda, y por otro lado, la maxilar interna, que es el que le da toda la irrigación a las partes profundas del rostro. Maxilar interna, temporal superficial. Listo, ya acabamos. Bien. Vámonos a la carótida interna. Antes de eso, les quiero decir algo. Si les mentí, si les voy a hacer otro dibujo, carótida común. Por un lado la carótida externa y por otro lado la carótida interna. Y justo en la bifurcación, aquí se forma una bolita, y eso sí es importante. Este bulbo se le llama cuerpo carotídeo. Hay un cuerpo carotídeo y hay un... ¿Qué hace cada uno? ¿Quién es que? ¿Cómo? ¿Fuerte? Quiseba. Uki, cuerpo, químico. Seno, va. Bueno, esa, el cuerpo carotídeo, o sea, la bolita, es quimio-receptor. El seno carotídeo, o sea, receptores nerviosos dentro de la bifurcación, es varoreceptor. De tal manera que el seno carotídeo detecta los cambios de la presión arterial y el cuerpo carotídeo sensa los cambios en las gases, dióxido de carbono. Entonces, si hay un paciente que de repente tiene la frecuencia cardíaca hasta el cielo y tú le estimulas justo en la bifurcación la carótida y se la masajeas, se activa el varoreceptor. Clase de mañana, pero el varoreceptor está inervado por el glosofaringio. El glosofaringio siente que le estás apretando el cuerpo carotídeo y entonces le dice al vago, güey, ¿qué pedo? Actívate. Y entonces el vago lo que hace es, cabrón, la frecuencia cardíaca está muy alta, la presión está muy alta, vámonos por abajo. Eso se llama reflejo vagal y eso salva vidas. Entonces, están en urgencias, llega un paciente, está muy agitado, le ponen el monitor y la frecuencia cardíaca 220, así. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a acordar de esta clase y van a decir dónde está el cuerpo carotídeo, la bifurcación, y dónde está la bifurcación, el C13-4, y dónde diablos está esa madre. Entonces, ¿te acuerdas que está en el borde superior del cartílago tiroideo? Entonces, lo tocas, te vas al lado y donde sientes la carótida, dedo. Ok, bien. Carótida externa, vamos a la carótida interna. La carótida interna, el primer segmento, tiene segmentos la carótida interna, se los voy a decir muy breves. La carótida interna va por el cuello, sin ninguna rama, ¿ya vieron? Sin ninguna rama, sin ninguna rama, sin ninguna rama. Ese segmento, como va en el cuello, se le llama segmento cervical, o sea, cuello. Primer segmento de la carótida interna, segmento cervical. Esto es ya a nivel profesional, segmentos de la carótida interna, a mí nadie me enseñó en pregrado, pero como son chingones, ustedes sí. Entra al hueso petroso del temporal y hace una pequeña S, ya vieron, sube, va, cambia y vuelve a subir, hace una pequeña S. Como está dentro de la porción petrosa del temporal, que espero que se acuerden de la anatomía del cráneo. ¿Ven eso alguna vez? No. Ok. Entonces, ¿cómo se le llama ese segmento? Pues petroso. Una vez que termina
de viajar por el hueso temporal, sale por un pequeño agujerito muy chiquito que se llama lacerum o rasgado anterior. Entonces se le llama segmento lacerum. El segmento lacerum prácticamente es cuando la arteria carótida pasa por el agujero lacerum, se llama segmento lacerum. El siguiente segmento es otra S, miren. Y esta S entra al seno cavernoso. El seno cavernoso son dos estructuras, así como dos cavidades llenas de sangre, llenas de cavernas, donde la carótida entra, justo al lado de la hipófisis. Ya ni les dije de hipófisis porque se agitaron y no me dejaron la clase anterior. Pero bueno, está la hipófisis y al lado están los senos cavernosos. Entonces la carótida entra dentro de estos senos cavernosos. Se le llama segmento cavernoso. Y finalmente vienen las últimas porciones, estas. Ok. La primera, son dos, ¿no? La primera porción se le llama segmento comunicante, ahorita les digo por qué. Y el último se llama segmento coroideo. Coroideo y comunicante. ¿Por qué se le llaman así? Ah, no está mal. Ya me escucho. Urge. Segmento comunicante y segmento coroideo. Del segmento comunicante sale la arteria comunicante posterior, por eso se llama comunicante. Perdón, que me quedó corto, ¿no? Esa arteria. Y del segmento coroideo sale la arteria coroidea, que es la arteria que va a los plexos coroides. Importante solo comentarles que aquí también sale otra arteria que se llama la arteria oftálmica, que la arteria oftálmica es la que va al ojo y le va a dar irrigación al medio óptico. Si esa arteria se cierra, ceguera. Entonces, segmento cervical va en el cuello, se introduce en el hueso petroso del temporal y hace una S, segmento petroso, pasa a través de un foramen que se llama lacerum, segmento lacerum, se introduce al seno cavernoso y hace otra vez otra S, finalmente entra dentro del cerebro y tiene un segmento comunicante porque genera una arteria que se llama comunicante posterior, el segmento coroideo porque tiene la arteria coroidea y llega al tope. Una vez que llega al tope, la arteria carótida interna se divide en dos. Por un lado la arteria cerebral media y por otro lado la arteria cerebral anterior. O sea, por un lado se va al lado y por otro lado se va adelante. Eso significa ACM, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. Y ahí acaba. ¿Le repito? Arteria cerebral anterior. O sea, el cerebro, las últimas arterias del cerebro van a ser las que van adelante, las que van a los lados y las que van atrás. Entonces, la circulación carotidia al final va a terminar en la arteria que le da la irrigación al lado del cerebro y la que le da la irrigación a toda la porción anterior. ¿Ven? Cerebral anterior, cerebral media. Entonces, les voy a repetir rápidamente. La arteria carótida común emerge del tronco brachiocefálico del lado derecho a nivel de C3-C4 semifurca, ahí donde está el cuerpo y el seno carotidio, y tiene diferentes segmentos. En la que va en el cuello, el segmento cervical, se introduce en el hueso temporal la porción petrosa, segmento petroso, sale por el acero, un segmento muy pequeño, mide 1 milímetro, se introduce en el seno cavernoso en forma de S, segmento cavernoso. Finalmente el segmento comunicante, porque genera esta ramita que es la comunicante posterior, bien importante, ahorita les digo. Segmento coroideo porque tiene la arteria coroidea anterior y finalmente termina una cerebral media que va hacia la región del lado del cerebro y cerebral anterior que va hacia la región anterior del cerebro. La cerebral anterior se junta con la cerebral anterior del otro lado. Miren, este es su homóloga contralateral. Carótida común, carótida externa, carótida interna sería segmento cervical, segmento petroso, segmento lacerum, segmento cavernoso, segmento comunicante, segmento coroideo y llega al tope. Y en el tope hay una cerebral media de un lado y hay una carótida, una cerebral anterior. La cerebral anterior de un lado y la cerebral anterior del otro lado se van a juntar en una pequeña arteria chiquita que se llama comunicante anterior. Esta es chiquitita, esta cosita, arteria comunicante anterior. Hagan de cuenta que van las dos cerebrales anteriores, se juntan en una y se vuelven a separar. ¿Ven? Se juntan y se vuelven a separar. Se forma una especie de H. Y así está la cerebral anterior. En una disposición lateral, esto es como si lo viéramos de frente al cerebro. En una disposición lateral se ve así, miren.
Por un lado va la cerebral anterior y por otro lado va la cerebral media del cuerpo del azul. Tiene muchas ramas, obviamente esas ya no, tampoco estoy tan enganchado. Solo les voy a decir dos ramitas, es así. La arteria cerebral anterior le da la vuelta al cuerpo calloso, ¿ven? Pico, venu, cuerpo, istmo, esplénico. Entonces miren cómo le da la vuelta. Y hay dos ramitas que son importantes. Una que está justo encima del cuerpo calloso y lo rodea, se le llama la arteria pericallosa, porque está justamente alrededor del cuerpo calloso. Y la otra que está arriba del cuerpo calloso. Esta se le llama la calloso marginal. Y ya, solo quiero que sepan estas dos. Pericallosa, abajo, calloso marginal, arriba. Y ya. La cerebral media, lo único que les quiero decir es que la cerebral media se bifurca en dos grandes ramas. La cerebral media, vamos a dibujarla aquí, se bifurca en una rama hacia arriba y en una rama hacia abajo. Y estas ramas se bifurcan en 1.000.000 de ramas más, y es un desmadre, pero bueno. Yo sí me lo tengo que saber, ustedes quédense solamente que la cerebral media se bifurca en una rama hacia arriba y en una rama hacia abajo. Ya, eso es todo. Finalmente, todo esto. Me falta la circulación posterior, perdón. ¿Alguien tiene duda de algo de la circulación carotida? ¿Les repito algo o todo chido? Sí, solamente la reversión de TS, FA. ¿Estas? Sí, solamente eso. ¿Quieren que se los diga rápido todo otra vez? Rápido. Bueno, Ya después de esto solamente falta circulación posterior y venas. O sea, ya llevamos un tercio de clase. Entonces, callado órtico, tronco brachiocefálico derecho y las otras dos emergen directamente del callado órtico. Entonces, tronco brachiocefálico es la arteria común derecha y subclavia derecha. A nivel de C3-C4 se bifurca la arteria carótida común en externa y en interna. La externa genera diferentes ramas, que es la tiroidea superior, la lingual, la faringe ascendente, la facial, la auricular posterior, la occipital y las dos grandes ramas terminales, la que va al rostro de la maxilar interna y la que va al cuero cabelludo, la piel cabelluda y la temporal superficial. Acuérdense que en la bifurcación se forma el cuerpo carotidio, que es quimioreceptor, y el seno carotidio, que es barroreceptor. El barro detecta cambios de presión y el quimio, como química, detecta gases, ¿no? En este caso es CO2. La arteria carótida común a nivel de C3 y C4 se bifurca en la arteria carótida interna y tiene diferentes segmentos. Cervical, en el cuello, todo el segmento cervical no tiene ramas, el segmento petroso entra al hueso temporal en forma de S, lacero, segmento cavernoso en forma de S, segmento comunicante y coroideo. En el segmento comunicante se forma la arteria comunicante posterior, que este es el que va a unir la circulación anterior con la circulación posterior. Bien importante esta arteria. Y finalmente la arteria carótida interna se bifurca en una cerebral anterior hacia medial y cerebral media hacia lateral. Ya sé que suena raro decir cerebral media hacia lateral, pero pues así es la vida, ¿no? No sé. En fin. La arteria cerebral anterior se junta a su homóloga contralateral y se forma una pequeña arteria chiquita que se llama la arteria comunicante anterior. Se vuelven a separar en dos arterias y discurren en topografía del cuerpo calloso. Las dos ramas más importantes es la pericallosa, que es la que rodea el cuerpo calloso abajo, y la callosa marginal, que rodea el cuerpo calloso por arriba. La cerebral media por su parte se bifurca en una rama superior y en una rama inferior. También se le puede decir rama frontal y rama temporal, ¿no? El chiste es que la cerebral media se bifurca y le va a dar toda la irrigación al cerebro en su cara lateral. Circulación vértebro-basilar o circulación posterior. Este ya está mucho más fácil. Ahí les va, antes de que se duerman, porque ya varias están valiendo, ¿no? La arteria vertebral se origina de la arteria subclavia. Miren, subclavia. De la arteria subclavia se originan a las dos arterias vertebrales. Y la arteria vertebral tiene disposición en 4 segmentos, de acuerdo a cómo va. Entonces, primero sale y va libremente. Les voy a decir por qué se llama arteria vertebral. Va libremente. O sea, ven el cuello ahí flotando, literal. Hasta que llega a un segmento donde se introducen los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales. Acuérdense un poquito de la anatomía de los cuerpos vertebrales. Y en los cuerpos vertebrales cervicales hay hoyitos
donde justamente este pequeño hoyito funciona para que la arteria vertebral corra. Anatomía de los cuerpos vertebrales, miren. Esta es la espinosa, este es el cuerpo vertebral, el triangulito es donde va la médula por el medio, las facetas que se articulan con los cuerpos vertebrales, y la apófisis transversa de un lado, la apófisis transversa del otro lado. Y el hoyito que ven aquí es el agujero vertebral. Entonces en este hoyito corre, protegida en el hueso, la arteria vertebral y sube. Entonces el primer segmento que está fuera del hoyo se le llama extraforaminal. O sea, corre fuera del hoyo, o sea, del agujero vertebral. El segundo segmento corre en el hoyito del agujero vertebral. Entonces se le llama el segmento foraminal. O sea, porque corre dentro del hoyo del agujero vertebral. El tercer segmento, bueno, antes de esto, ¿en qué vértebra se mete? C6. Así como hay una referencia anatómica aquí, C3-C4, la arteria vertebral se introduce en el agujero vertebral de C6 y sube hasta que sale por medio de C1, o sea, la primera vértebra cervical. Ese es el tercer segmento, que es el extraforaminal, pero extracraneal, o sea, todavía no entra al cráneo. Y el último segmento, este pequeño triangulito, es el último segmento en el cual se introduce el foramen magno, o sea, entra dentro del cráneo, hasta que se junta con su homóloga contralateral y forma la arteria basilar. Este segmento es el intracraneal. Entonces, la arteria vertebral tiene 4 segmentos. Desde su origen hasta que entra al agujero vertebral de C6, se le llama extraforaminal. Luego corre por C6, C5, C4, C3, C2 en el segmento foraminal, sale de C2 y da la vuelta, segmento extraforaminal, extracraneal. Finalmente entra al cráneo por medio del foramen magno y se conoce como intracraneal y se junta a su homólogo contralateral, o sea, la vertebral del otro lado, y forma la arteria basilar. Este C6, y C6 es muy peculiar porque tiene este tubérculo chiquito. ¿Por qué se generó ese pequeño huesito? Y eso es una propiedad solo de esta arteria. La arteria vertebral corre aquí, en el agujero vertebral, corre aquí. Y la arteria carótida común, voy a apuntarla de naranja, de rosa. La arteria carótida común, pues realmente corre aquí. Ese pequeño tubérculo de hueso, ese pequeño piquito es bien importante y se le llama tubérculo carotidio anterior o tubérculo de Chassaignac. El tubérculo carotidio anterior o el tubérculo de Chassaignac es un tubérculo que se forma en C6 que divide a la carótida de la arteria vertebral. Entonces es una pequeña rebabita de hueso que hace que la carótida esté independiente de la arteria vertebral. ¿Por qué lo menciono? Si tú, por ejemplo, eso también puede salvar una vida. Si un paciente sospechas que tenga una hemorragia y se está muriendo, entonces te vas a C6. ¿Dónde está C6? Si C3 y C4 están en el borde superior del cartílago tiroideo, C6 está en el borde inferior del cartílago tiroideo. Tocas tu borde inferior del cartílago tiroideo, sientes tu carótida y aplastas la carótida con tu dedo para que la carótida se aplaste con el tubérculo de Chassaignac y le salvas de una hemorragia que va a matar al paciente. Esa ya es una estrategia, ya no sé, un paciente en la calle se está desangrando. En China, tubérculo de Chassaignac, ¡pum! Y entonces esa carótida va a estar aplastada con el tubérculo de Chassaignac hasta que pues llegue urgencias y no sé, ¿no? O lo que les quiero decir es que pueden salvar una vida aplastando esta carótida contra este pedazo de huesito que es el tubérculo de Chassaignac para cohibir una hemorragia carotídea. Entonces, ¿ven cómo saber anatomía si sirve para salvar vidas? ¿Y qué más chisme les iba a decir? Bueno, las dos vertebrales se juntan en la arteria basilar. La arteria basilar corre en toda la superficie anterior del tallo cerebral. Aquí es que yo soy el tallo, adelante de mí corre la basilar. Esa es la gran arteria basilar. La arteria basilar ya vieron que tiene tres arterias.
son las arterias cerebelosas que ya habíamos dicho. De arriba hacia abajo, Zucca, Aica y Pica. Entonces, Zucca, arteria cerebelosa superior. Aica, arteria cerebelosa anterior. Pica, arteria cerebelosa posterior. La pica puede nacer de la basilar o puede nacer de la vertebral. Pero bueno, el chiste es que esas tres ramas se originan de la basilar y van al cerebelo. Finalmente, la arteria basilar llega a un tope y se bifurca en dos arterias: la arteria cerebral posterior, de un lado y del otro. La arteria cerebral posterior de un lado y la arteria cerebral posterior del otro lado. Esta que dibujé así como con más ganas es la arteria cerebral posterior. Esta. Y finalmente se cierra el polígono de Willis. La arteria comunicante posterior, así como hay una arteria comunicante anterior que junta la circulación de la cerebral anterior de un lado y del otro, va a haber una arteria cerebral posterior que va a juntar la sangre, o sea, va a hacer una comunicación de la sangre de la carótida interna con la sangre de la cerebral posterior, ¿ven? Entonces, esta arteria es bien importante porque si, por ejemplo, de repente se cierra aquí la cerebral posterior, como esta sangre está aquí, le lleva sangre a la carótida y puede compensar. Para eso sirve. Si se cierra de un lado, compensa porque tiene un shock. Shock es una comunicación de estructuras. Finalmente, ¿quién forma el polígono de Willis? Por un lado, la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se juntan en una arteria comunicante anterior. Ok, ¿no? Por otro lado, arteria comunicante posterior. Eso significa lo que estoy poniendo abajo. Y esta de abajo corresponde a esto de aquí, o sea, a la arteria cerebral posterior. Entonces, no se trata que se lo aprendan sino que lo entiendan. ¿Ven cómo se cierra un circuito de arterias? Y lo que está justo en medio de todo este desmadre es el hipófisis y el ventrículo. Entonces, una buena pregunta sería: ¿qué arterias involucran y forman el polígono de Willis? Por un lado, cerebral anterior de un lado y cerebral anterior del otro lado. El piquito de nuestro polígono cierra con la arteria comunicante posterior mismo. Cerebral anterior, comunicante. Por otro lado está la comunicante posterior, de un lado y del otro lado. Y por abajo está la arteria cerebral posterior, que en medio está la arteria basilar. Entonces, ¿qué ramas lo forman? Las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores, la comunicante anterior y las dos cerebrales posteriores. Son dos, ¿eh? Esa cosa que llega y se divide. Entonces, ¿cuántas arterias lo forman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, mi polígono tal vez esté erróneo, ¿no? O sea, tal vez le falta ahí ponerle un pico, ¿no? Sí, claro. Eso. Y ahí va bien más. Está, ¿no? ¿Se entendió? Esta es pregunta de ley, ¿eh? ¿Quién forma el polígono de Willis? Comunicante anterior. Cerebral anteriores, comunicante anterior, comunicantes posteriores, ambas cerebrales posteriores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ah, ok, ya. ¿Sí? Dos cerebrales anteriores, dos comunicantes posteriores, dos cerebrales posteriores, una de un lado y otra del otro. Una y otra. Y las cosas todas son pareadas excepto la comunicante. De hecho, pues, ¿cuántos lados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sería un hectágono de Willis. No pentágono, pero... ¿Por qué dice pentágono? Polígono. Ah, polígono. Ah, estoy bien, güey. Bueno, el polígono es un hectágono, ¿están de acuerdo? Hectágono de Willis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A qué corresponde este pico, por ejemplo? A la bifurcación de la carótida interna. Por un lado se va a la cerebral media, pero la cerebral media ya no es parte del polígono, ¿no? Ya se va hacia la otra. Este piquito, pues la comunicante posterior. ¿Y este piquito a qué corresponde? Pues la continuación de la cerebral posterior hacia un lado y hacia el otro. Pero ¿quién cierra al fin y al cabo el círculo vascular?
Bien. ¿Dudas antes de pasar a venas? No. En 10 minutos. Ok. Senos venosos. Esto está más fácil. Ahí les da. Solo quiero que aprendan los nombres. Imagínense un cerebro de lado. Entonces, aquí están los ojos, aquí está la nuca. Esta que está aquí es la vena yugular interna. Entonces, vamos a estudiar de aquí hasta acá. Entonces, esto que ven aquí como un picote es un seno venoso. Acuérdense que los se llaman senos venosos porque corren dentro de la dura madre. ¿Se acuerdan del punto que les hice? Que la dura madre se desdobla. La dura madre se desdobla en dos hojas y justo en medio corren los senos venosos. Estas corren en la dura madre. De tal manera que el seno venoso que corre recorriendo toda la cara sagital del cerebro se le llama seno sagital superior. O también le pueden llamar seno longitudinal superior. Seno sagital superior o longitudinal superior es exactamente lo mismo. Yo creo que los voy a poner en numeritos. Miren, y aquí no. 1. El seno sagital superior desemboca en esta cosita donde 3 venas desembocan. ¿Ya vieron? 1, 2, 3. Bueno, no solo 3. Este es de un lado, pero del otro lado también. O sea, igual como hay una aquí, también del otro lado. Solo les dibujo uno para que no se haga un desmadre, ¿no? El chiste es que aquí se unen muchas venas y esto se le llama la prensa de erófilo. Muy bien. 2. Se forma un seno que es recto. Miren cómo está recto, así, sin pierde. Entonces se le llama seno recto. Así no quisieron batallar ahí los anatomistas. Dijeron, pues está recto, ¿no? Pues recto, ¿no? El seno recto. Espera. Sí, está bien. El seno recto va a sacar otro que se parece a este, pero en chiquito. Entonces, este se le va a llamar el seno sagital inferior o seno longitudinal inferior. Este es el 3. 3. Muy bien. Terminando el seno recto, se hace una pequeña venita muy chiquita aquí. Lo voy a poner de verde. Muy chiquita, que se llama la vena magna de Galeno. ¿Por qué Galeno la describió? La gran vena magna de Galeno. Y la vena de Galeno tiene 4 ramitas que le llegan. 2 arriba y 2 abajo. ¿Cuáles son esas ramas? Las de arriba. ¿Oh? Ah, el color, ¿verdad? Se los digo si quieren. ¿Se los digo? Miren, este de arriba es el seno. Sí, fue mala elección. Este es el seno sagital superior o seno longitudinal superior. Llega un punto que se llama la prensa de erófilo. En la prensa de erófilo va un seno recto. Seno recto. El seno recto tiene 2 opciones. O se va hacia arriba como el seno longitudinal inferior o seno sagital inferior, o se va a esta pequeña vena, que es muy importante, que se llama la vena magna de Galeno. Y entonces la vena magna de Galeno tiene 2 opciones. O se va a estas pequeñas venas de aquí, o se va a las venas de abajo más largas. Entonces, 5, las venitas aquí como ganchito, y 6, las venitas de abajo. Las venitas esas que están ahí como ganchito son las venas cerebrales internas. Como su nombre lo dice, estas venas van a la parte más interna del cerebro. Eso recoge la sangre de los ventrículos, por ejemplo, de los plexos coroides. Y estas también van a la parte más interna del cerebro, pero basal, o sea, se van más hacia la base del cráneo. Entonces, a esas venas se les llama la vena basal de Rosenthal. Vena basal de Rosenthal. Ya casi acabamos, faltan 3 senos. Entonces, miren,
Por un lado, las venas basales de Rosenthal, son dos porque es derecha e izquierda, ¿no? Las venas basales de Rosenthal y las venas cerebrales internas drenan a la vena de Galeno. La vena de Galeno desemboca el seno sagital inferior y juntos drenan en el seno recto. El seno recto, drena en la prensa de erófilo. En la prensa de erófilo también le llega sangre del seno sagital superior, le llega sangre del seno recto y le llega sangre de los senos transversos, uno de un lado y el otro del otro lado. Acuérdense que también hay del otro lado, nada más que no lo dibujo porque no se entendería el dibujo. Entonces, seno transverso, ¿por qué? Porque va a los lados. O sea, el seno transverso va hacia los lados. Por eso se llama seno transverso. 7. Seno transverso derecho, seno transverso izquierdo. Seno transverso. 8. El seno transverso termina en un seno en forma de S. Vean cómo va así. Se hace una pequeña S y termina. Si tiene forma de S, se le llama seno sigmoideo. Muy lógico, ¿no? Bien, seno longitudinal porque es longitudinal. Seno recto porque está recto. Seno transverso porque va hacia los lados. Seno sigmoideo porque es en forma de S. No hubo mucho rollo, ¿no? Y finalmente el seno sigmoideo entra al foramen yugular y drena la vena yugular interna. La vena yugular interna va a drenar a la vena yugular. ¿Cómo? ¿A dónde drena la vena yugular interna? Pues, sigan esta misma lógica. Vena yugular común. ¿Y a dónde drena la vena yugular común? Ah, bueno, ¿qué? Del lado ¿qué? Derecho. Es igual de los dos lados. Sí. ¿A dónde drena el corazón? La vena cava superior. ¿Y a dónde drena la vena cava superior? A la aurícula derecha. Y la aurícula ya. Pero sí va, ¿no? ¿Y ya? ¿Vieron? ¿Les repito eso? Tiene menos de 2 horas. Seno sagital superior, seno sagital inferior. Ok. El seno sagital superior drena la prensa del óvulo. Por otro lado, hay un seno recto y hay un seno sagital inferior. Una vena magna de Galeno, donde emergen las venas cerebrales internas y la vena basal de Rosenthal. De tal manera que estas venas son las que recogen toda la sangre desoxigenada de la parte más profunda del cerebro. Y todo en conjunto drena al seno recto y todo en conjunto drena a la prensa de óvulo. Todo drena hasta acá. Hay un punto craniométrico que se llama ilion. Tóquense así la cabeza en la línea media de la región nucal y van a sentir una protuberancia, una bolita. Ese es el ilion. Bueno, si te das en la madre en el ilion, pues te das en la madre aquí, ¿no? Pues bye, ¿no? Adiós, paciente. Bueno, este es el ilion. La protuberancia occipital externa es el ilion y en el ilion está la prensa de óvulo. Para que vean más o menos dónde estamos, ¿no? De aquí se hacen dos senos transversos de un lado y del otro. Los senos transversos se hacen en forma de S, seno sigmoideo. Entran al foramen yugular y el foramen yugular se convierte en la vena yugular interna, que termina en la vena yugular común, que termina en la vena cava superior, que termina en la aurícula derecha. Y así termina el circuito. Entonces ya pueden decir el circuito de aquí hasta aquí. ¿No? Bueno, esta es la circulación venosa profunda. No les dije la superficial porque ya hay mucho nivel. Ya con esto, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Estos temas yo creo que sí los voy a preguntar con imágenes, en el examen, ¿no?